Yo no alcanzo a escuchar muy bien. Bueno, me voy a conectar por acá por los audífonos. ¿Listo? Lista, Juliana, adelante. Vale. Muy buenos días para todos. En esta presentación daré a conocer la actividad 6.2, datos y análisis del primer objetivo del tema de proporcionalidad directa desarrollado por el grupo número 2, quien les habla Juliana Mantilla, nuestra tutora Paola Castro. Esta presentación va a estar dividida en 4 momentos. Para iniciar la presentación del primer objetivo y sus tareas, continúo con la configuración del sistema ACE, luego el análisis de resultados del primer objetivo y finalizo con algunas observaciones. Entonces, en cuanto a la presentación del primer objetivo y sus tareas, con el fin de retomar nuestro objetivo, que se basa en reconocer las propiedades y características de la proporcionalidad directa en situaciones de comparación, transformación y distribución. Recordando que este objetivo consta de 3 tareas: tarea 1.1 el buzo, tarea 1.2 dólar americano y tarea 1.3 concurso. En cuanto a la configuración del sistema ACE, iniciaré con las modificaciones que realizamos al grafo de criterios de logro del objetivo. Entonces, iniciamos, este es nuestro nuevo grafo de criterios de logro del objetivo número 1. Agregamos 2 errores, E53, que se basa o está relacionado con la identificación de datos de la tarea, E54, perdón, que está relacionado con el desarrollo algorítmico de las propiedades, por lo cual está relacionado con el criterio de logro 1.9 y 1.10. También evidenciamos la necesidad de hacer una conexión entre el criterio de logro 1.3 y 1.4 y reescribimos el criterio de logro 1.11 con el fin de no limitar al estudiante a que solo por medio de la multiplicación pueda realizar una correlación entre el valor de la unidad y las magnitudes presentadas. También realizamos unas modificaciones en cuanto a los niveles de activación de los criterios de logro. Solamente en el criterio de logro 1.1 de identifico los datos de la tarea, dado que teníamos el error 36 que se basa en interpretar de forma errónea la información de la tarea. Anteriormente lo teníamos como una activación nula, pero vimos que no necesariamente el estudiante, al interpretar erróneamente la información, va a bloquearse, sino que él continúa, puede llegar a una respuesta que no va a ser correcta, pero llega a una respuesta, que es lo contrario a lo que sucede con el error 42, que anteriormente lo teníamos como una activación parcial y se basa en la confusión de la información planteada en el problema, que en algunas actividades de los chicos evidenciamos que al momento de confundirse se bloqueaban por completo y pues no podían continuar. En cuanto a los caminos de aprendizaje y ponderación de los criterios de logro, entonces caminos de aprendizaje, inicialmente contábamos con 20 caminos, de los cuales 6 eran para la tarea 1.1, 6 para la tarea 1.2, perdón, y 8 para la tarea 1.3. Después de evidenciar los trabajos realizados por los chicos, vemos necesaria la inclusión de nuevos caminos. Para la tarea 1.1, esos nuevos caminos afectaron al grafo, que fue la conexión que les mostré al inicio de la presentación, pero para la tarea 1.2 y 1.3 no afectan a nuestro grafo, dado que las capacidades que desarrollaron los estudiantes ya las teníamos previstas en el grafo del objetivo número 1, pero no lo teníamos previsto para la tarea en específico. En cuanto a la ponderación de los criterios de logro, el criterio de logro 1, 5, 2, 6 y 15, que están enfocados en la interpretación de la información, en la correlación de las magnitudes, en la selección de la representación o de la operación a realizar y del planteamiento de la respuesta, observamos o decidimos plantear una misma ponderación para todos los caminos, que se suma al 50% de cada camino de aprendizaje. El otro 50 varía entre el tipo de representación que escoja el estudiante y el tipo de operación que haga el estudiante para poder llegar a esa respuesta. En cuanto al análisis de resultados del primer objetivo, cabe mencionar que la tarea 1.1 fue desarrollada por 37 estudiantes y la tarea 1.2 y 1.3 por 35 estudiantes, por lo cual el sistema ACE plantea un promedio de 36 estudiantes. Entonces, en cuanto a la dimensión cognitiva, iniciando con el resumen de errores, vemos un promedio de estudiantes que incurren en el error o en errores del 0,1% y un porcentaje de estudiantes sin errores del 97,2%.
También en cuanto a la activación de criterios de logro, vemos un promedio del 92,5% de activación de criterios de logro, una activación nula del 0,3% y una activación menor al 50% de 1,7%. Continuando con la contribución a las capacidades matemáticas fundamentales, tenemos que nos arroja un mayor aporte al razonamiento de argumentación, a la utilización de operaciones y lenguaje formal y la matematización, que vemos una coincidencia nula a las previsiones propuestas en módulos anteriores por nosotras, dado que apuntábamos al diseño de estrategias y resolución de problemas y la representación. Consideramos que esto se debe a que los estudiantes en su mayoría utilizaron un único procedimiento, que fue hallar la constante de proporcionalidad en las 3 tareas. En cuanto a la contribución del proceso matemático, nos sucede lo mismo. Presentamos o se evidencia una mayor contribución al formular, ¿sí? Luego continúa con el interpretar y por último el emplear, siendo el emplear el proceso donde pretendíamos nosotros contribuirle en mayor medida. Consideramos que este resultado se debe al tipo de pregunta realizada, dado que cada tarea se pretendía que el estudiante estableciera si existía o no una relación de proporcionalidad directa entre las magnitudes. En cuanto al alcance de los criterios de logro, vemos que la secuencia de tareas que propusimos le aporta al estudiante a llegar a ese criterio de logro, porque vemos que el promedio de las tareas 1.1 es del 34,1%, en la tarea 2 aumenta al 80,5% y en la tarea 3 sigue aumentando a un 95,9%. Pero sí nos llama la atención de algunos casos especiales, como por ejemplo aquellos estudiantes que en la tarea 1.1 tienen una activación nula, ¿sí? En la tarea 1.2 ya empieza a activar algunos conocimientos, algunas capacidades y pues llega una respuesta en las tareas, y en la tarea 1.3 ya tiene una activación total de las capacidades o de los criterios de logro propuestos. Así como tenemos estos casos, también tenemos el caso contrario, que es en la tarea 1.1 se tiene una activación parcial, en la tarea 1.2 igual, pero en la tarea 1.3 ya tiene una activación nula. En cuanto a la percepción de los criterios de logro, vemos que de los 15 criterios de logro propuestos para nuestro objetivo número 1, en 7 coincidimos con la percepción de los estudiantes, ¿sí? Y de manera global, pues es más alta la percepción de los estudiantes que la de los docentes. En cuanto a la contribución, ya para la dimensión afectiva, la contribución de las tareas a las expectativas de tipo afectivo, vemos que en su mayoría le apostamos a la expectativa afectiva número 2 y número 3, que se basa en la comunicación, ¿sí? Y que esa expectativa afectiva número 2 era a la cual le queríamos apostar en mayor medida. En cuanto a la percepción de los aspectos que afectan a la motivación, vemos que de los 6 aspectos solo coincidimos en 2 con los estudiantes, y en este caso pasa todo lo contrario. Somos los docentes los que tenemos una alta, muy alta percepción en cuanto a los aspectos que afectan a la motivación a comparación de los estudiantes. Como observaciones finales, tenemos que en cuanto a los estudiantes, su gran mayoría colorearon todos los caminos posibles en las estrategias del semáforo, a pesar de que la docente les explicó varias veces el cómo desarrollarlo. De igual manera, nosotras al momento de introducir esa información al sistema ACE, decidimos tomar aquellos criterios que veíamos que se desarrollaba en el estudiante al momento de desarrollar su tarea, valga la redundancia, pero no modificamos el color. Y finalmente se evidencia una falencia de los estudiantes en el desarrollo de operaciones básicas con los números racionales, especialmente la división. Gracias. Listo, muchas gracias.